tal? Muy buenas, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por ese aliento que siempre ustedes nos ofrecen y que tan bien nos sienta. De verdad que es un auténtico privilegio y es un lujo cada vez que ustedes nos paran por la calle, se acercan a nosotros, nos dan ese ánimo y sobre todo lo que ustedes nos pillan es caña, caña de la buena, denles caña. Porque hace falta apretar, no como el apreteu de Torra, sino apretar de las buenas maneras que nosotros apretamos a estos politicuchos que la verdad que nos van a llevar por el camino de la amargura. Y no queremos eso. Parece que Sánchez lo tiene prácticamente cerrado, ya está el acuerdo con Esquerra firmado, la foto con Rufián, con Juanga, también la tiene con Bildu, como dijimos la semana pasada. Solo falta que, bueno, pues eso, el peinado de Puigdemont se ponga de acuerdo con el propio Puigdemont y juntos pues lleguen al acuerdo que parece que ya está a puntito de caramelo. Qué malos tiempos, no para la lírica, sino en este caso para España. Vamos a analizarlo en este caso con Mario Garcés, toda una eminencia, persona que sabe lo que es estar dentro de un gobierno, que sabe lo que es manejar España, que también sabe lo que es estar en la oposición y que ahora vamos a ver cómo nos explica la situación que estamos viviendo. Don Mario Garcés, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Un placer, la caña y el cañón, ¿no? A mí también me para mucha gente por la calle, Hombre, y me dicen que eres más guapo al natural que en la pantalla, esas cosas, sí. Y más bajito también bueno, no veas a los bajitos, nos pasa estas cosas. ¿No? Pero tenemos otras ventajas. Tenemos otras, no las diremos. Mario, ¿la situación de España es tan grave como estamos advirtiendo o somos unos exagerados? Es extremadamente grave. Es extremadamente grave desde el 23 de julio. Creo que fui uno de los pocos políticos que ya advertí de lo que venía. Y es verdad que se han ido especulando con determinadas posibilidades, un juego de probabilidades respecto a lo que podía ocurrir, pero yo realmente siempre pensé que esto iba a ocurrir. Porque no había otra opción, porque el contrafactual para la izquierda no podía existir. El contrafactual para la izquierda era un gobierno del Partido Popular y de Vox. Y evidentemente ese principio de acción política no le interesa de ninguna manera ni a la izquierda ni a los nacionalistas. Por supuesto que Sánchez es un hombre sin escrúpulos. Hemos agotado todas las calificaciones. Nos hemos manifestado de todas las maneras. Nos hemos concentrado de todas las maneras. Pero yo sigo siendo un hombre en ese sentido racional y cabal. Y pienso que donde hay que ganar esto no es en la calle. Donde había que haberlo ganado es en las urnas. Y todo lo que venga ahora tiene una causa directa e indirecta. La causa directa, evidentemente, es el autor de la tropelía, que es Sánchez, y su despropósito de acabar con España, de acabar con la separación de poderes, de deslizar la mesa de lo que son los equilibrios constitucionales hacia un modelo de ruptura, pero la derecha política fue incapaz de ganar las elecciones para gobernar. Y en ese sentido, lo que vamos a vivir es consecuencia de todo esto. Antes de entrar al análisis profundo de la cuestión, quería enseñarte una imagen, porque hoy nuestros compañeros de Objective se han hecho eco de una noticia que Mario Garcés tiene mucho que decir acerca de ella, porque él fue secretario de Estado, entre otras cosas, de Igualdad. Quien le sustituyeron fueron Irene Montero y Pam, vaya pareja, y creo que tenemos la imagen por ahí, porque España, en cuanto a igualdad, en cuanto a puesto de bienestar para las mujeres, fíjense, ha descendido hasta el puesto número 27 en la lista con el mayor bienestar para las mujeres. Mario, cuando eras secretario de Estado no estábamos en el puesto 27. No, estábamos en el quinto. En el año 2018, el año de la moción de censura, el año que yo dejo la Secretaría de Estado, era el año en el que estábamos en la posición más alta del ranking internacional. Y esto no es una frivolidad de la izquierda, esto no está hecho por 4 matones académicos de la derecha española, sino que está hecho por la Universidad de Princeton. Esto tiene todo, efectivamente, la lógica y tiene todo el rigor estadístico y científico. ¿Qué ocurre? Que evidentemente para llegar a la igualdad no es necesario hacer un discurso infantiloide, un discurso pueril, un discurso corrosivo, un discurso estridente, un discurso que no tiene nada que ver con la igualdad, sino que tiene que ver con el igualitarismo y con el embrismo. Sino que para garantizar la igualdad, para garantizar la seguridad en las relaciones hombres y mujeres, lo que había que hacer es seguir avanzando, acompañando a la sociedad en el cambio, que evidentemente España ha sido una sociedad machista, como no se puede decir de otra manera. Quiero recordar que hasta el año 73 una mujer tenía que abrir una cuenta corriente en España y tenía que autorizarlo su marido, evidentemente, pero no podemos convertir España en una sociedad hembrista. No podemos cometer el mismo error invirtiendo, en este caso, la condición moral y la condición biológica. Por lo tanto, pues, en fin, a mí nadie me reconocerá mi quinto puesto. Yo siempre cuento una cosa, cuento una anécdota. Yo a los 2 meses de ser nombrado secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, me hicieron una huelga de hambre en la Puerta del Sol.
fue muy famosa, abría todos los informativos, se intentó propagar por todo el mundo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile. ¿Qué te pedían? ¿Qué te exigían? Pedían que se acabara con la violencia machista en España, que no hubiera más muertes, como si de mí dependiera. Te hacían responsable. Sí, no, de hecho yo me acuerdo que aparecían carteles míos con sangre cada vez que moría una mujer en este país. Yo no he visto ningún cartel con sangre de Irene Montero. Es más, yo recuerdo perfectamente a un señor que se llamaba Pedro Sánchez, que todavía no era presidente del gobierno, evidentemente, en el que nos hacía responsables directos a Mariano Rajoy, a la ministra y a mí, de los asesinatos que había, como si eso fuera posible. Fue el año en el que descendió a mayor nivel el número de asesinatos en España. Por cierto, cuando había acampadas y había mayor nivel de crispación, se incrementaban los delitos de asesinato. Claro, habría que analizar la relación de causalidad que hay entre los asesinos y las formas que tenemos de enervar los comportamientos de los asesinos. Esa fue la realidad. Yo recuerdo que a ese campamento yo iba y pasaba muchas horas durmiendo con ellas por las noches. Si yo fuera de Podemos, sería un héroe nacional. Yo sería, no sé, un PAM masculino, una cosa, me darían sería, no sé, la medalla al honor, no sé qué. Yo debía ser el tío raro del Partido Popular, porque lo que hacía era intentar convencer a esas mujeres de que levantaran aquel campamento. Y cuento una anécdota. O sea, me acuerdo un día a las 2 de la madrugada, 0 grados bajo cero, con una manta, salimos de una de las tiendas de campaña y me encuentro con 4 tiendas de campaña que habían ido a acampar varias universitarias, por cierto, algunas menores de edad. Y entonces una viene, me abraza llorando y me dice, garantízame, por favor, que no va a haber más muertas a partir de mañana. Es decir, la izquierda ha comprado un discurso absolutamente emocional, mórbido, sobre lo imposible y lo improbable. Y sin embargo, cuando recae en ellas, cuando ahora se está batiendo el récord de asesinatos de mujeres, nadie dice absolutamente nada. Irene Montero y Pam, entiendo que no se han puesto en contacto contigo para pedirte algún consejo, para pedirte... Si lo hicieran, ¿qué consejo le darías? No, yo no doy consejos a Irene Montero. Primero porque era la única ministra que no me hablaba. Yo tenía buena relación con Pablo Iglesias desde el punto de vista de que podíamos hablar. Creo que fue, además eso salió en muchos medios de comunicación, el único político de la derecha española que fue a despedirse en un momento que nos cogemos los brazos, y además salió la fotografía en varios periódicos, ¿no? Yo lo que le dije, y además lo voy a desvelar, digo, mira, en lo personal te deseo lo mejor, en lo político todo lo peor, evidentemente. Dice, lo mismo te deseo. O sea, esto fue la conversación que hubo en 10 segundos, no hubo absolutamente nada más. Y con Pan me la crucé un día en una comisión de igualdad, que fui por casualidad a verla, porque yo me había distanciado de esa parte, dejaba que fueran otros compañeros los que la llevaran. Y recuerdo que me vino a saludar de una manera muy amable. Me dijo, secretario, ¿cómo estás? Digo, pues bien, me alegro de verte por aquí, pero bueno, a ver qué es lo que hacéis, porque evidentemente la situación no es la mejor posible. Analizando, digamos, cómo actúa la derecha y la izquierda en la oposición, la izquierda es muy sentimental, muy emocional, cuando sale a la calle lo hace con vehemencia, ellos están en el poder, ellos están llevando a cabo su agenda política, y en cambio la derecha... bueno, pues enarbola la bandera del pacifismo, de que somos muy buenecitos, de que nunca quemamos un contenedor, pero en cambio siempre estamos en la oposición. Es la izquierda la que impone su relato. ¿Qué deberíamos hacer los que estamos en la trinchera o en la oposición contra la izquierda, que ellos sí que manejan el relato? Bueno, la derecha ha empezado a ser emocional, ¿eh? En los últimos años somos muy emocionales. Y más que lo vamos a hacer, pero tenemos que ser una derecha combativa, resistente. El problema, insisto, es que podemos llamar permanentemente a la movilización, y lo haremos. Llamaremos permanentemente a la crítica en los medios de comunicación y en todos los medios legítimos, lo haremos. Llamaremos a la resistencia jurídica, lo haremos y recurriremos. Pero donde hay que ganar y donde tiene que ganar la derecha es en las urnas. Y ahí es donde la derecha política tiene que plantearse qué pasó el 23 de julio. Porque todo lo que está pasando ahora y lo que venga ahora fue resultado de no haber conseguido sumar. Y esa es la realidad. Y podemos hacer discursos maravillosos en la oposición. Pero la oposición es un ejercicio retórico de resistencia, no es un ejercicio de eficacia. O sea, en la oposición puedes presentar todas las proposiciones no de ley que quieras y aprobarlas. No tiene ninguna eficacia jurídica. A mí, yo de verdad, cuando estaba en el Congreso de los Diputados en la oposición, decía, pero qué poca eficacia tiene esto. O sea, a mí lo que me gusta es gobernar. ¿Por qué? Y lo voy a decir muy claro. Si el 23 de julio el Partido Popular hubiera sacado la mayoría suficiente con Vox para gobernar, que era lo que había que hacer porque era el momento más crítico de la historia de los últimos 45 años en este país, Pedro Sánchez ya no existiría ni políticamente, porque Pedro Sánchez era un cadáver, porque todos los líderes territoriales estaban esperando que cayera. Le hemos dado una oportunidad, le hemos dado un bonus excepcional, le hemos dado la capacidad de resistir porque sumaba, y en ese sumatorio, por mucho que apliquemos principios morales, que la derecha lo aplicamos, principios éticos, desde luego de integridad, de unidad, de igualdad, los tenemos que aplicar gobernando. Lo demás es retórica. Y la retórica
al final no hace país. Te puede hacer discurso, pero no hace país. Por eso que ese día era fundamental. Hoy tenemos que estar hablando de las primeras medidas del gobierno del Partido Popular. Hoy tenemos que estar hablando de cómo están los primeros 90 días de los ministros que había. Hoy estamos hablando del cierre de un acuerdo ignominioso y absolutamente destituyente del sistema constitucional español. Y a Mario Vargas Llosa, al que conoces, dijo aquello de se jodió el Perú. ¿Cuándo se jodió en la derecha algo? ¿Cuándo se equivocó? En España se han jodido muchas cosas en los últimos años. España ha vivido con una derecha complejada. ¿Por qué? Porque la izquierda ha construido un discurso sobre los complejos de la derecha. Y además un discurso que ha tenido una pujanza importante dentro de su burbuja mediática y de su burbuja ideológica. Primero, ellos consideraron que la derecha española era una derecha posfranquista y tardofranquista. Bueno, pues es verdad que hubo gente que se fue incorporando, como no puede ser de otra manera, cuando hay un proceso de transición de una dictadura a una democracia. Fíjate los liberales. Yo soy un liberal, como todo el mundo sabe. Los liberales éramos perseguidos por Franco también. ¿Yo qué responsabilidad voy a tener? Me acuerdo una vez que Pablo Iglesias me decía en el Consejo de Diputados, usted es hijo de Manuel Fraga, digo, ni putativo ni político. Yo en concreto soy liberal. Digo, oye, no, está muy bien que haya conservadores en mi partido, que hay muchísimos. Digo, pero yo soy un liberal puro. Y ahí tengo las cosas claras. Y a partir de ahí no hemos sabido contrarrestar desde la derecha política el discurso ideológico de la izquierda. ¿Pero cómo responder a uno de izquierda que te llama facha? Mario, ¿eres un facha? ¿Eres un franquista? Pues decirle que no, evidentemente hay que negarse a eso. Eso hay que negarse. ¿Sabes lo que pasa? Insisto, si tú gobiernas, ese discurso se cae. Mira, ¿sabes lo que va a pasar en los próximos días? Y esto es muy importante que lo entienda todo el mundo, porque va a decir, coño, hay que resistir por todos los medios posibles, todas las vías jurídicas. Mira, la proposición de ley de amnistía se va a aprobar. Por mucho que se reforme el reglamento del Senado, que además entiendo que puede haber dudosas encaje constitucional con el artículo 90 de la Constitución, por lo que he visto. Pero bueno, hágase y que se tramite de una manera más amplia. Bueno, se va a aprobar. Eso ya es irreversible. Porque cuando gobierna el Partido Popular con Vox, o solo el Partido Popular, o solo Vox dentro de 3 años, eso ya no va a revertir. Porque es una situación dada. Porque no se puede volver a meter en la cárcel ni se puede volver a enjuiciar a aquellas personas que ya han sido condenadas a su pena. En segundo lugar, la resistencia activa de la derecha social ahora, bien dirigida en algún momento por la derecha política en este momento, pero ya digo, desde la oposición, va a provocar una polarización brutal en este país. Vamos a vivir momentos de polarización total. La izquierda, para legitimarse, va a tener que seguir construyendo un discurso todavía más férreo sobre lo que es la alerta antifascista. Y mucha gente se lo cree. Y el problema es que la gente se lo cree. Por eso hemos perdido 40 años para construir un cuerpo intelectual y de doctrina, para combatir a una izquierda, que lo que hacía era ganarnos el día a día esa ideología. Y hemos llegado a este punto. Y hemos llegado a un punto en el que vivimos en nuestra burbuja. Hoy está viéndonos gente que es inteligente, que forma parte de esas bases fundamentalmente de la derecha sociológica de España. Pero es que hay otra burbuja que a lo mejor no nos ve, que está escuchando otras cosas. Está escuchando burbujas nacionalistas, burbujas independentistas, burbujas de izquierda, burbujas populistas. Hay que pinchar esas burbujas. Pero para pinchar esas burbujas primero hay que contestar a quien te llama facha. Y en segundo lugar hay que saber ganarles. Ganarles en sus contradicciones. Lo que más abate a la izquierda son sus contradicciones. Tenemos momentos para poder hacerlo. Su pro-palestinismo absolutamente atroz que nos lleva jamás. En fin, su pro-republicanismo a la vez que hacen una especie de ser medio pensionistas de la monarquía cuando les interesa. Juguemos a eso constantemente. Pero cuidado, porque hay que hacerlo día a día y con fuerza. Lo que no puede ser es que en algún momento nos hayamos dejado y pase lo que pasa. ¿Quién crees que en la derecha política actual está pinchando esas burbujas? Qué pregunta. A ver, la derecha política en España tiene que aprender que debe haber gente intelectual, no gregaria, no con argumentario, que tenga la capacidad de librar esa batalla. Si hiciéramos el símil de un ejército, hay gente a la que hay que lanzar fuera a la trinchera, aunque lo abatan, aunque lo maten. Esa gente existe, esa gente hay que buscarla. Ahora, si la derecha política tiene miedo a que esos valores y activos políticos tengan su propio discurso, porque se escapan del argumentario formal del partido, vamos a tener un problema. La burbuja seguirá existiendo en un lado y otro. Que aprenda la derecha política, porque la izquierda política lo tiene a su manera. También se han corrompido completamente, la estructura de partidos está muy corrompida en general, ¿no? Que tiene que haber personas identificables perfectamente, tanto en los núcleos de izquierda como de derecha política, para poder llevar a cabo esa batalla.
Muchos están callados por conveniencia, porque cobran sueldos o porque no les interesa ahora mismo hablar. Bueno, cada uno responderá ante Dios y ante la política. ¿Y alguien de la izquierda que te gustaría que fuera de derechas, que cada vez que le escuchabas hablar decías, joder, ojalá fuera de los míos porque es brillante, es muy bueno? No, a ver, la izquierda ha tenido excelentes retóricos. Y yo reconozco que hubo un socialismo posibilista en los años 80 hasta que empezó a rasgarse por todos los lados por la corrupción, por la demencia de sus propios líderes, porque se consumía también en sus propias contradicciones. Tuvo grandes líderes. Desde los últimos 20 años absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Es que el Partido Socialista Obrero Español, y no solo el Partido Socialista Obrero Español, son agrupaciones de personas profesionales de la política. Santos Cerdán, el hombre que nació en Milagro, es un hombre que toda su vida ha dependido de un jefe que le dice lo que tiene que decir. Y si le tiene que decir mañana que Bin Laden es un demócrata, dirá que es un demócrata. Ojo, no solo en la izquierda, también en la derecha. Como no rompamos esas burbujas de gregarismo tonto y formal y libremos una batalla seria, está pasando lo que está pasando. O al menos respetuoso, ¿no? Diríamos que Puigdemont Sí. es respetuoso, que... Bueno, yo lo voy a decir muy claro. Yo no tengo ningún respeto por Puigdemont. Es más, lo voy a decir muy claro también. Si el día de la concentración aquí, los líderes políticos que salieron a hablar delante de 60.000 personas dicen yo tengo respeto por Puigdemont, se lía. Claro. Salvo que sea cinismo, salvo que sea ironía, que no lo sé. Oye, que yo no me pongo en la declaración de intenciones de cada uno, yo en la intencionalidad de cada uno no. Y por lo que respecta a la palabra respeto, es que le he dado muchas vueltas a esto. Oye, cada uno tendrá su propia semiología sobre lo que es el respeto, ¿no? Yo no tengo ni respeto político, ni respeto moral, ni respeto criminológico. Hombre, evidentemente no quiero que le caiga un árbol encima. Evidentemente, oye, que tenga la vida que tenga que tener, pero que me deje en paz. Y evidentemente no se puede tener respeto por una persona que una semana después pacta con tu rival político la disolución de este país. Que directamente no se puede respetar a quien no te respeta. Y ya está. Mario, cuando viene un político a este programa, me gusta que recomiende 3 cosas. Una película, un libro y una canción. Hay políticos de uno y otro partido que recomiendan El Principito y que recomiendan El Último Planeta porque creen que así van a quedar más guay. Pero tú que eres de los de más talla intelectual que he tenido enfrente... Bueno, pero yo voy a ser egoísta esta vez, ¿no? Puede serlo. A mí mismo. Puede serlo, Mario. Quiero recomendar mi última novela, que es Últimos días en Trípoli, que es de verdad es una gran novela, está mal por decirlo, pero lo digo claro. Voy a recomendar mi última película, que se va a estrenar en unas semanas, que es Matusalén, que es la primera comedia universitaria hip hop que va a haber en España, interpretada por Julián López y que además con una banda sonora aplastante. En fin, y sale KCO, sale, en fin, gente muy importante y además incluso algún youtuber famoso, casi 50 actores de las 3 últimas generaciones de actores de este país, desde Manuel Galeana hasta un servidor, o sea, o el Jasón este que actúa tanto ahora y tan bonito y tan guapo y está muy de moda ahora mismo en los medios. Y con una canción, mira, yo me quedaría con una canción de Travis Burst que es Thelma y Luis. Pues. Thelma y Luis para mí es una película dentro de lo que es el mito de las películas y yo la devoción que tengo por las películas. De hecho, ayer estaba viendo un episodio de Black Mirror y había una maravillosa episodio titulado San Junípero, que me recordaba la historia de amor de 2 mujeres y en ese sentido me recordaba la historia de amor no reconocible, no reconocida explícitamente de Thelma y Luis, ¿no? Entonces, en ese sentido, la versión indie de Travis Burst de Thelma y Luis me parece maravillosa. Y en estos tiempos, a pesar de lo que estamos viviendo, pues hacer el amor y vivir historias de amor siempre es bueno. Hacer el amor siempre es bueno. Para un liberal siempre es bueno y para un conservador. Lo que no se debe hacer es el amor, como dice la izquierda, que te tiene que decir la posición, el día y la hora y con quién. O sea que yo, desde luego, afortunadamente por eso no soy de izquierda. Qué bueno eres, Mario. Oye, muchísimas gracias por estar en La Burbuja. Sabes que esta es tu casa. Sí, y manda un mensaje final. Manda, yo qué sé, no sé si una arenga, porque a lo mejor no eres muy de arengas, pero no. Sí de un pensamiento racional, algo con lo que se quede nuestra audiencia. Me gustaría enviar un mensaje de esperanza. Un mensaje de que nada está perdido. Pero sobre todo lo que hay que recuperar es ese sentido de país. España está viviendo la mayor transformación de la historia de la humanidad en los últimos 40 años. Una transformación civilizatoria, una transformación demográfica, una transformación poblacional, una transformación de natalidad, una transformación de envejecimiento, una transformación total y también política. Hemos roto el eje de unión de lo que eran los 2 grandes bloques de este país. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento histórico y crítico. Yo solo espero que la derecha política organizada esté a la altura de las circunstancias.
Mario Garcés, muchísimas gracias por estar en la burbuja. Te esperamos pronto y de verdad que te necesitamos, de verdad, como españoles te necesitamos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Pues seguimos en esta burbuja de jueves, después del Puente de Todos los Santos. Espero que hayan pasado un buen puente. Y vamos a hablar de la amnistía. Es la gran palabra, yo creo que va a ser el monotema, pero es que no es para menos. Hay gente que le quiere quitar importancia. Nosotros en la burbuja no lo hacemos. Y para hablar de ello, si alguien sabe de leyes en esta España nuestra, si alguien sabe de lo que podría suponer una amnistía y ha peleado y ha luchado contra el independentismo para que esto no sucediese, él es nuestro querido amigo Edmundo Val. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar con nosotros en la burbuja. No faltaría más. Un placer. ¿La palabra amnistía es tan grave como estamos valorando aquí en la burbuja o somos unos exagerados? ¿O la derecha exagera cuando intenta señalar a Sánchez y decir que esto es un auténtico ultraje? Bueno, yo creo que no es exagerado decir, como esta mañana he escuchado a algún comentarista en la radio decir que es lo más grave que ha pasado en democracia desde hace 40 años, descontando el golpe de Estado de Tejero, ¿no? Y alguna cosa de este tenor, ¿no? Pero desde el gobierno, como una actuación del gobierno relativa a la gestión de los intereses generales de los españoles, la verdad es que es sin ninguna duda el episodio más grave que ha sucedido en España, sin ninguna duda, en los últimos 40 años. Y yo, sinceramente, Josué, discrepo que esto sea una cuestión de derechas o de izquierdas. Es decir, me parece que es poco de izquierdas romper el principio de igualdad privilegiando a unos señores delincuentes que han cometido delitos de corrupción, delitos contra la Constitución, como dice la sentencia del Tribunal Supremo que condena por sedición a una parte de ellos que ya han sido juzgados, condenados e indultados. Y bueno, no creo que sea muy de derechas ni Felipe González ni Julián Galán, que ha sido el último que después de 27 años ha roto el carnet del Partido Socialista, como este señor de Valladolid que hacía 40 años que era militante socialista y que al cual tenemos que agradecer su valentía y tenemos que agradecer el que haya peleado por los derechos fundamentales y por el tránsito de una dictadura a una democracia y poder disfrutar de los derechos que ahora gozamos, y a muchos socialistas pues que son gente sensata y que no está en absoluto de acuerdo con este privilegio infame, desvergonzado, de vender la investidura del señor Sánchez por 7 votos, causando este enorme perjuicio al Estado de Derecho, a la justicia y a la simple decencia ciudadana de cualquier Estado democrático de primera línea en la Europa en la que vivimos. ¿Cuál va a ser el enjuague? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a conseguir vender lo constitucional, lo que no es constitucional? ¿Cómo van a conseguir en el tribunal darle pues ese barniz de democrático, de progresista, de loable, de maravilloso, de conciliador? Algo que sinceramente no lo es, como muchos estamos analizando. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a conseguir? Yo el otro día lo decía también en unas declaraciones. A ver, ellos podrán utilizar las palabras que quieran, ¿no? Ellos intentarán engañar a los ciudadanos y a ciertos medios de comunicación que a su vez servirán de voceros, de altavoces, para engañar a los ciudadanos con estas cosas que han dicho, ¿no? De la ley de la desinflamación, de la empatía, del ibuprofeno, la ley que va a pretender la reconciliación. Bueno, pueden decir lo que quieran y pueden hacer o pueden vestir, digamos, la mona de seda, pero ya te digo que mona se queda. Es decir, que digan lo que digan, los tribunales después van a tener muy claras cuáles son las categorías jurídicas del derecho. Estas categorías jurídicas son esas categorías que cuando conoces a un jurista de altura dices siempre una frase, ¿no? Dices, este señor, esta señora tiene la cabeza amueblada. Bueno, pues los muebles que los juristas tenemos en la cabeza son las categorías jurídicas y en este sentido pues existen los indultos y existe la amnistía. Un tipo de indulto que se encuentra prohibido por la Constitución, que podría ser un tercer género, pues son los indultos generales que se encuentran prohibidos. O sea que pueden escribir las palabras que quieran. Lo que van a hacer va a ser
que unas personas que están siendo procesadas por unos delitos muy graves contra la Constitución y contra el erario público van a dejar de ser perseguidas. Se les va a perdonar el delito que cometieron. Eso se llama amnistía. Lo llamen como lo llamen. Esto es, lo que cuento es derecho penal puro, derecho, técnica. Y luego está, digamos, la otra vertiente, que es la vertiente política, ¿no? Y en la vertiente política, ahí sí que va a tener una gran trascendencia, desde luego, que es lo que hayan escrito en la exposición de motivos, en el preámbulo de la proposición de ley que los grupos parlamentarios van a presentar. Porque aquí hay dos relatos que contar, o dos historias que contar. El primer relato sería: nosotros los españoles, generosos como somos, os perdonamos a vosotros a pesar de que hayáis cometido tan graves delitos. Hombre, obviamente esto sería iluso, ingenuo pensar que esto es lo que va a decir el preámbulo, teniendo en cuenta que los que tienen la sartén por el mango son los otros, y los otros lo que quieren es humillarnos a los españoles que no participamos de su pensamiento independentista, fascista y sectario. Claro, el otro relato es tremendo, ¿no? El otro relato es el de nosotros, los catalanes, luchadores de la libertad, que lo que queríamos era pelear por el derecho legítimo a la autodeterminación de los pueblos, os hemos vencido a vosotros, que sois un Estado fascista, que habéis procesado a unos líderes de la libertad sin garantías a través de una sala, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que está formada por jueces fascistas, jueces pues como los de la dictadura de Pinochet o como los de la dictadura, cualquier dictadura del mundo, ¿no? Claro, estos son los dos relatos. Vamos a ver cómo está construida el preámbulo, vamos a ver si han llegado a un término medio, vamos a ver si se impone el respeto al orden constitucional, como alguien decía esta mañana también en la radio, o por el contrario nos encontramos ya con el colmo de la humillación para los españoles, que sería este segundo relato del que hablo. Pero insisto, esto es política. Esto a mí me da igual. Lo que importa es el efecto jurídico del perdón a unas personas que son delincuentes, cuyo único mérito es haber conseguido ganar 7 escaños imprescindibles para que Pedro Sánchez y el Partido Socialista siga en la Moncloa durante 4 años más junto con Sumar. La verdad que madre mía, es brutal en los dos aspectos, en el político y en el jurídico. Y Edmundo, ¿va a haber posibilidad de darle para atrás a la moviola si Sánchez dentro de un año pues acaba derrocado en las urnas y la derecha, o en este caso el PP, consigue volver al gobierno? ¿Se puede dar para atrás si consiguen la amnistía? ¿Se puede juzgar a Puigdemont? ¿Se puede juzgar a todos los procesados? Yo la única esperanza que tengo es en el juez Llarena, es en la Sala Segunda, siempre le llamamos el juez Llarena y es magistrado del Tribunal Supremo, en fin, el magistrado Llarena, ¿no? Que parece que le rebajamos de categoría llamándole juez, que es la última de las categorías de la carrera judicial, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque lógicamente también van a pedir la amnistía a las personas que fueron indultadas, dado que la amnistía es un paso más allá, y de cuantos otros jueces y magistrados en el territorio nacional y particularmente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en diversos juzgados de Cataluña, pues están llevando causas contra los independentistas, porque no nos olvidemos, incluso la Audiencia Nacional, dado que esta mañana incluso parece, a mí sinceramente se me ponen los pelos de punta cuando he escuchado que se van a amnistiar delitos de terrorismo, delitos presuntos de terrorismo por las conductas desarrolladas por los CDR. Yo, no sé, me imagino que debe estar salivando el señor Otegi, ¿no? Pensando, bueno, pues lo siguiente que voy a pedir yo va a ser también esto, que indulten delitos de terrorismo de ETA, porque ya indultados unos, pues indultados cualesquiera, ¿no? Y en este sentido, pues yo confío en que se planteen cuestiones de inconstitucionalidad que dejen en suspenso la tramitación de estos procedimientos y que, por el contrario, por lo tanto, hasta que no se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad mediante sentencia del Tribunal Constitucional, exista la posibilidad de que quede pendiente, en definitiva, este enjuiciamiento de estas personas que puedan ser en el futuro aprehendidas, puedan ser puestas a disposición judicial y puedan ser en su caso enjuiciadas y por lo tanto absueltas o condenadas, ¿no? Con todas las garantías.
es la única esperanza que tenemos, estas cuestiones de inconstitucionalidad. Yo creo que, bueno, el magistrado Llarena, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, espero que la Audiencia Nacional, las planteen. Al resto de los jueces y tribunales no les conozco personalmente y, por lo tanto, lo único que puede tener es, no conozco personalmente porque no he actuado nunca ante sus salas, claro, al estar en Cataluña, pero ante estas salas sí que he actuado y esa esperanza tengo. No hay otra manera, porque si desde luego finalmente el Tribunal Constitucional dice que la amnistía cabe en nuestra Constitución y es constitucional y no ve ninguna objeción a que se aplique la amnistía, no se puede producir un efecto retroactivo desfavorable el día de mañana cuando haya otro gobierno, en el sentido de que se declare nula esta ley de amnistía y de nuevo se pueda juzgar a estas personas. La única posibilidad que tenemos es la cuestión de inconstitucionalidad y que finalmente el Tribunal Constitucional diga que es inconstitucional y, siendo inconstitucional y declarando nula la ley, por lo tanto borre del mapa, borre del ordenamiento jurídico esta ley injusta. Edmundo, para terminar, los que habéis luchado por la unidad de España, los que os habéis enfrentado a los independentistas, ¿qué sentimiento alberga en vuestro ser? Habrás comentado, habrás hablado con muchos compañeros, tanto a nivel político como a nivel de la abogacía del Estado, como en otros ámbitos, ¿no? Excompañeros de Ciudadanos, compañeros que en la carrera judicial pues estuvisteis ahí hombro con hombro para intentar parar y frenar lo que estamos viviendo. ¿Qué sentimiento tenéis? ¿Qué sentimiento está apoderándose de vosotros? Bueno, yo hoy tengo pocas ganas de hablar con nadie, la verdad te lo digo. Esta mañana, antes de salir de casa, he hablado un poco con mis compañeros diputados de la anterior legislatura de Ciudadanos. Todos mostrábamos pues nuestra frustración, nuestra tristeza y también nuestro enfado, ¿no?, por esta decisión arbitraria del Gobierno de España, esta decisión en la que, bueno, pues al final se está vendiendo como que si no pasamos por aquí, entonces gobernará la derecha, cuando la derecha solo tiene 172 escaños, ¿no? Y no va a gobernar de ninguna manera. No es verdad este discurso es mentira. Si no existe esta investidura, lo que habría sería repetición electoral y esto es lo que no quiere el Gobierno de España. Este es el comportamiento realmente antidemocrático del Gobierno de España, que es no someter a la decisión de la totalidad de la ciudadanía, de 28 millones de votantes, la decisión sobre la amnistía, como hizo Azaña, ahora que tanto lo ponen de ejemplo, esa amnistía de los independentistas catalanes que fue parte del programa político con el que se presentó a las elecciones. Los ciudadanos tenemos derecho a opinar sobre esto tan grave, sobre esta ruptura, sobre esta quiebra radical del Estado de Derecho en España, sobre este privilegio en la aplicación de las leyes penales respecto a unos que simplemente son políticos y frente a otros que no lo son. Y, por lo tanto, hoy, desde luego, el sentimiento es de enfado, es de frustración y es de tristeza. Es también de peligro, es también de alarma, porque, en fin, la verdad que no podía uno imaginarse, y esta mañana en el chat de los exdiputados de Ciudadanos hablábamos de esto, pues queríamos mantener la última llama de esperanza de que no iban a ser capaces de hacerlo, pero lamentablemente este gobierno paso tras paso nos demuestra que es capaz de todo con tal de seguir en el poder. Dice que con tal de que no gobierne la derecha. No. Es con tal de seguir en el poder. Bastaría con convocar unas nuevas elecciones y que la ciudadanía, que el pueblo, que la gente se pronunciara sobre la amnistía. Ponerlo, además, en el programa político como punto número 1 del Partido Socialista y de Sumar. Punto número 1. La amnistía para restaurar la convivencia en Cataluña. Voten, señores, voten. A ver qué les parece. Claro, posiblemente llegaríamos a la absoluta desaparición del Partido Socialista si esto se hubiera planteado con anterioridad, ¿no? Bueno, aunque ahora hay un montón de palmeros que se dedican a aplaudir al presidente del gobierno por la toma de esta decisión cuando hace 2 meses, 3 meses antes del 23 de julio decían que esto era inconstitucional. Por lo tanto, en fin, hoy es un día muy triste para España, muy triste para España, para la democracia y para el Estado de Derecho, sin ninguna duda. Edmundo Val, a pesar de la tristeza, tenemos que sacar una alegría, pero es bastante complicado. Muchísimas gracias por estar aquí en La Burbuja y te esperamos pronto por aquí, por los estudios. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Pues vamos a seguir esta burbuja. La verdad que el pesimismo se ha hecho con Edmundo Val. Decía aquel, ¿no?, que el optimista y el pesimista son necesarios. El uno hace el avión y el otro inventa el paracaídas. Así que bueno, pues tenemos que ir todos de la mano. Hoy, una de las noticias que más nos ha llamado la atención, la sede de Vox Barcelona ha sido desalojada por un intento de atentado, o por lo menos una amenaza bomba que había en la sede de Vox Barcelona. Lo han desalojado, han salido de allí. Hemos querido tener declaraciones de miembros de Vox, pero bueno, de momento no han querido o no lo han estimado oportuno. Así que bueno, pronto, seguro que en el programa de mañana o la próxima semana tendremos testimonio de alguien en Vox que nos cuente qué es lo que ha pasado exactamente y en qué ha consistido la amenaza. Para hablar de relato, para hablar de izquierdas y derechas, para hablar de cómo ganar esta batalla, creo que es muy bueno contar con la figura de David Sandoval. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, José. Aquí tenemos en la burbuja los mejores analistas, perdona que te diga. Bueno, salvo yo creo que sí. Pero tú y otros, pero tú principalmente, yo creo que encabezabas ese movimiento, decías, cuidado que el 23 de julio no está todo dicho. Sánchez va a volver a ganar, Sánchez tiene el relato y el que tiene el relato es el que gana las elecciones. Sí, además, lo peor es que lo de la amnistía, ya llevamos 2 meses hablando del tema. Y ellos, el PSOE ha logrado sus objetivos, básicamente 2, que es que todos ya interioricemos de que va a suceder, y lo otro es que ellos tengan un relato y no hay nada alternativo a ello. Dice Edmundo, por ejemplo, Edmundo Val, lo acabamos de escuchar, dice, si el PSOE plantease en su programa electoral unas nuevas elecciones, con el punto número 1, la amnistía, perdería, ya no tendría ninguna posibilidad de llegar al poder. ¿Es esto cierto? No, porque, a ver, lo que ha hecho el Partido Socialista es darle a sus votantes una solución a la disonancia cognitiva de ser de izquierdas y separatista. Al final, lo que ha logrado es una narrativa en la que, por aras de la convivencia, por aras de la solución del conflicto catalán, por aras de la unidad, en realidad, ellos llaman de España, por España, como dijo Sánchez el otro día. En el nombre de España. En el nombre de España, por España y tal. Pues en aras de eso, hacen esta amnistía. Mira, en septiembre, Iván Redondo publicó un artículo que se llamaba Amnistía, pero no por investidura. No es amnistía por investidura. Y ahí decía que había que llamar amnistía a lo que va a pasar, porque la otra parte necesita que todo el mundo sepa que les juzgaron y les condenaron un tribunal fascista y ellos eran las víctimas y en realidad ellos son los héroes. Decía además que el pacto tenía que ser de Estado, que tenía que ser un pacto democrático, de encaje constitucional. Además decía que al plantear estos temas, las fuerzas de derecha se iban a tener que obligar a hablar de plurinacionalidad, con lo que al final se iba a quedar patente que la única solución que tienen es la Constitución, mientras ellos tienen un relato superior. Y luego decía que, claro, al final este panorama iba a ser que la derecha quede como incapaz de establecer puentes para unir estos conflictos, quedando como antidemocrática y solamente constitucionalista. Ahora, esto lo dijo hace 2 meses y esto es lo que ha pasado. O sea, esto es lo que ha sucedido, ese es el relato que ellos han establecido y este es el relato que ha triunfado. Al contrario que hemos tenido, no hemos tenido nada. Sí, al final, unas manifestaciones que ni siquiera se han logrado poner en común los partidos políticos para hacerla conjunta, y no hemos tenido más respuesta que la constitucionalidad y debates de derecho constitucional. Nos ha escrito Ignacio Ruiz Quintano, que es un tuitero amigo nuestro, y nos ha puesto: es la lluvia fina del lenguaje. A la arbitrariedad legisladora llamamos Estado de Derecho, al Estado de partidos, democracia, a una ficción monárquica, monarquía constitucional, y a Almudena Grandes, estación de Atocha, un manicomio. ¿Qué te parece? No. Mira, esos son otros debates que, aparte del tema de relato y de las narrativas, tampoco solamente ha abierto la extrema izquierda. Es decir, cuestionarse si constitucionalismo es igual a Estado de Derecho, cuestionarse si la Constitución no es el origen de lo que estamos viviendo ahora, de este diabólico sistema territorial, autonómico, sino, o sea, esos cuestionamientos no se hacen, claro, y si no se hacen, ¿cómo la derecha va a construir una narrativa?
O sea, la narrativa no pueden ser impuestas, tiene que haber una conversación previa, un debate en la opinión pública previa, y eso lo establecen los partidos políticos, porque al final todo depende de los partidos políticos y de sus satélites, de sus periodistas, de afines y de las televisiones y tal. Pero claro, si la derecha no tiene un relato, no propone un relato, no tiene una propuesta narrativa, estamos condenados solamente a la defensa, por lo tanto, condenados a perder. Decía Juan Gabriel Rufián, que hoy se ha reunido con Sánchez y se han hecho la foto. Tu amigo. Decía mi amigo Juanga, decía, la clave está en la centralidad. Entonces, él decía, pero no en la centralidad la que entiende Elías Bendodo, sino en la centralidad de poner un tema encima de la mesa. Decía, en 2015 todos hablábamos de lo que Podemos hablaba. Y entonces opinábamos sobre, pues eso, los puntos más destacables del programa de Podemos. En 2017 la centralidad la tuvo el independentismo. Entonces todos hablábamos de lo que proponía la famosa hoja de ruta que proponía el independentismo. Hoy en día decía que Vox tenía mucha centralidad. Hablábamos de los temas que pone Vox encima de la mesa. ¿Quién tiene hoy la centralidad? A día de hoy, ¿quién la tiene? Bueno, eso de centralidad lo llama él para decir que eran... Bueno, se refería, supongo, a si, lo centrípedo, ¿no? O sea, lo que va alrededor... Bueno, pero no es tanto así. Es decir, es verdad que las fuerzas políticas, el mayor... lo más importante que tienen no es el llegar al poder y a través del BOE cambiar la sociedad, sino establecer un relato, una discusión, presentar temas sobre la mesa, que empiece el debate público, a través del conflicto avanzar para que cuando obtengan el poder puedan cambiar la sociedad. La derecha se salta ese paso previo y tiene la ilusión de que va a cambiar las cosas cuando llega al poder. Y entonces lo que apela es al voto, apela a que la izquierda pierda, pero ellos no hacen un trabajo previo de discutir. O sea que el debate público, la batalla se gana en la barra del bar, lo que habla la gente en la barra del bar. Sí y no. O sea, si llega a la barra del bar es que tu relato ha cuajado, ha triunfado. Pero hay detrás unos intelectuales, unos políticos que se ponen a pensar y a cuestionar. ¿Crees que la derecha no tiene intelectuales? Yo creo que los intelectuales... Lo ha dicho Mario Garcés en esta mesa. Ah. Es que es una pena, pero hay un erial y los pocos que hay son censurados. O sea, se les vetan, ¿no? Entonces es complicado. Luego vuelven a escribir. Sí, pero bueno, es complicado porque de verdad también no hay una cultura política de derechas. Entonces, ¿no? Al final, estos cuestionamientos que en Twitter se hacen, por ejemplo, la gente de a pie hace, ¿no? Oye, yo no estoy de acuerdo con la Constitución, yo no estoy de acuerdo con la monarquía, yo no estoy de acuerdo con tal. Al final, estos debates no los recoge ningún partido que no sea de extrema izquierda. Hablando de la monarquía, ¿te gustó el discurso de Armengol? ¿Te gustó el posterior juramento de Leonor? Bueno, a mí estéticamente primero me pareció muy, muy, muy interesante la diferencia entre lo que se vio, el atril de Metraquilato frente a lo del Palacio Real. O sea, es una cosa... O sea, entre el Congreso y el Palacio Real. Me pareció una cosa impostada, ficticia, bastante poco glamurosa comparado con lo real, con lo monárquico, con lo militar, con el Palacio de Oriente. O sea, fue una cosa completamente distinta. Ahora, gustarme o no, no. O sea, me pareció que han hecho cada uno lo que tenían que hacer, pero no nos engañemos. Es decir, el discurso de Armengol fue para darle las líneas claras de por dónde tiene que ir la monarquía. Y Leonor, por más buena intención que tenga, al final tiene un marco político y un marco jurídico, un marco relato que se lo da a la izquierda, porque es la única que a través del conflicto de las ideas, a través de la discusión, avanza en el relato. ¿Quién te parece el mejor político que maneja el relato? ¿Quién le escuchas, aunque no estés de acuerdo con él, pero dices, joder, qué cabrón? No, la izquierda en general, o sea, el PSOE... ¿Pero alguno en concreto que te motive, que digas, joder, qué bueno es? No, cada uno tiene sus cosas, pero la izquierda en general le da importancia al tema del relato. O sea, la izquierda en general sí se esfuerza por que los suyos... Pero en Madrid arrasa Ayuso, por ejemplo. Claro, por Ayuso también ha recogido eso, es decir, los suyos hacerles entender cuáles son sus propuestas. Es decir, no renunciar a que la gente también hay que ilusionarla. No solamente bajarle el IVA, no solamente bajarle los impuestos, no solamente apelar a la tecnocracia, a los cuadros buenos, ¿no?
¿Qué harías tú si llegases al poder, si tuvieras la posibilidad? No lo sé, eso no lo sé. Pero lo que está claro es que previamente a llegar al poder habría que establecer una discusión intelectual de ideas que no sea soberbia, es decir, que sea algo que le llegue a la gente. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el alcalde de Madrid acerca de, bueno, todo esto de la amnistía. Pobre hombre el alcalde, que hoy pues tenemos que lamentar el fallecimiento de una joven de 23 años a la cual se le ha pues, derrumbado una rama de un árbol y ha acabado con su vida. La izquierda, algunos en la izquierda están culpando al alcalde, hay que ser miserable. Yo creo que bueno, pues esto puede pasar en cualquier lugar, gobierne quien gobierne. Y por lo tanto, pues vamos a escuchar al alcalde no hablar de este episodio trágico absolutamente. Es que me quiero imaginar a las familias, la propia vida de la chica que se te acabe porque se te caiga un árbol. A mí me da una pena. Es como el que se mata yendo a trabajar. Joder, te matas de juerga y disfrutando, pues oye, por lo menos, chico, haciendo lo que más querías. Pero yendo a trabajar o dando un paseo y que te caiga un árbol, madre mía. Vamos a escuchar al alcalde de Madrid. Estoy seguro de que en el futuro se estudiará cómo un partido de una historia centenaria como el Partido Socialista se pudo suicidar colectivamente en el altar de la ambición del sanchismo y al mismo tiempo cómo pudo el socialismo unir su nombre al de golpistas, al de corruptos y al de terroristas. Apela Almeida a la historia socialista y dice que cómo es posible que un gato silbe. Sí, a ver, a mí pues da pena porque esto que ya hace 2 meses se veía que iba a pasar, ahora todo el mundo hace declaraciones, se regala vestiduras y como Edmundo Val decía, ¿no? Él tiene la fe en el Poder Judicial, ¿no? Y es Tú tienes fe en otras cosas. Claro, y tiene la fe en que el Partido Socialista hará algo en contra de sus intereses. Entonces, es complicado. Esto es interesante lo que dices, la cuestión de la fe. La derecha, ¿en qué tiene puesta su fe? ¿En qué tiene puesta su fe? Claro, ¿en qué tiene su fe? En que el PSOE en el sea sistema. bueno. No, tiene la fe en el sistema. Y lamentablemente... Y la izquierda no. La izquierda quiere sabotear el sistema. No, pero es que no es sabotearlo. La izquierda tiene un proyecto de España. Es decir, ellos dicen el régimen aunque 70... no digan España. Bueno, que no digan España, pero ellos dicen el país plurinacional que nos estamos construyendo. Y ese proyecto pasa por reformar el sistema del 78 o totalmente reemplazarlo por otro. Y eso es lo que la derecha no se da cuenta. Es decir, está añorando que no se resquebraje algo que ya está quebrado. Está muerto. ¿Quién se toma peor que le llamen a un político? ¿A uno de derechas que le llamen facha o a uno de izquierdas que le llamen comunista? Pues mira, el de derecha, claro. Claro, porque el de derecha, si es de centro-derecha, si es un tío liberal, al final le ofende mucho, porque él lo que quiere es que le digan que es de centro o centrado. En cambio, el de izquierdas que le llamen comunista. El de izquierda que le digan que se mueve por ideales, aunque sean equivocados, pues le llena de orgullo, claro, esa es la diferencia. Claro, es la diferencia. Bueno, entonces no te mojas de un político al cual no, joder, me encantaría tenerle en mi partido o en mi organización. No, porque a ver, aparte de relato, aparte de lo técnico, de esa transmisión de tus mensajes y de la construcción de narrativas, pues también tienes que tener un político que sea buena persona, es decir, que lo que dice no es solamente para su propio interés de llegar al poder, sino por cambiar la sociedad por el bien común, ¿no? Y lamentablemente en la izquierda hay poco de eso, en la derecha también hay poco, pero digamos que los partidos políticos en sí mismos, por ejemplo el PSOE, pues son máquinas de clientelismo, son máquinas de donde sube el peor de todos, ¿no? El que más es capaz de instrumentalizar las relaciones personales, el que más es capaz de hacer la pelota, el que más... Entonces, al final, esos sistemas son organizaciones podridas. Y para acabar, la derecha muchas veces dice, no, pero lo importante es la cesta de la compra, es la factura de la luz, aunque es verdad que hay españoles que me cuentan que no pagan la factura de la luz, que se la pagan y se hace sus refugios y consiguen no pagar la factura de la luz. Pero hay otros que sí lo pagan. ¿Es importante esa batalla, solo la de los productos, solo la de eso y olvidarnos de todo lo demás? Sí, hay varios. Alguna vez he escuchado a alguno que decía, lo importante es la política útil, ¿no? Lo que los ciudadanos... Y sí, es verdad. Es decir, al final, que los políticos estorben lo menos posible es lo más importante. Pero para tú llegar a eso, lo que tienes que es hacer defender a los tuyos de los malos, ¿no? Y para eso tú tienes que tener una capacidad de llegar a la gente, es decir, de
esforzarte por generar unas narrativas, unos relatos que a la gente haga que te voten a ti. Es decir, mira, el otro día Milei me gustó, no sé si te lo envié. ¿Te gustó Milei? Sí, que decía, si la gente no me vota, será por culpa mía, porque no he sido capaz de llegar a la gente. Entonces, ¿con la motosierra en la mano claro. o la llevaba? No. ¿Llevaba la motosierra o no? No, le dijo una entrevista que además le cuestionaron mucho porque estaba un poco oído, ¿verdad? Sí, estaba un poco ¿Qué le pasa a Milei? Bueno, puede ser cansancio, puede ser que en realidad esté mal la cabeza, puede ser lo que sea. Pero lo que las patillas. Lo que dijo me pareció muy bueno y de una humildad muy grande. Esto no lo ves en la derecha española. No. Decir, por mi culpa, por mi gran culpa. No, la derecha es siempre que los medios son de izquierda, cosa que no es verdad, porque, O sea que no. porque los medios son de derecha y son de izquierda, o es culpa del otro partido que habló mal de él, o es culpa de la gente que es tonta. Es que eso a mí es lo que me parece peor. Es decir, que la gente es tonta y por eso no me vota. ¿No será al revés? Tú eres tonto y por eso la gente no te vota. Oye, David Sandoval, me encanta que vengas a La Burbuja. Bueno, a mí me también. de los analistas más sinceros, que hablas de verdad. Porque no soy político, claro. Claro, efectivamente. Un día contaremos cómo conocí a David Sandoval y lo bien que me cayó. Bueno, sí, bueno. De algún día. Un día. David Sandoval, te dejamos que disfrutes de tu familia, de Muchas tus gracias. empleos, de tus cosas y gracias por estar en La Burbuja. Y como cada jueves, como me gusta esta sección. Ya saben ustedes que tengo debilidad por la sección del cine, porque es que me encanta y sobre todo si la presenta, si nos la trae el profesor Luis Ruiz de Asúa. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas noches, don Josué, ¿qué tal? Gracias por venir. Oye, gran película de Scorsese. Bueno, peliculón, ¿eh? Joder. Íbamos a tiro hecho, la verdad. Íbamos a tiro hecho porque nuestro querido Juan Manuel de Prada ya la había recomendado, Sí. habíamos visto... Impresionante película. Joder, qué buena. No apta para tiktokeros, para ni gente para, que saca el móvil en ni para gente que saca el móvil en medio de una proyección cinematográfica. Claro. Es para verla en Halloween, ¿no? La vimos en... Sí, la vimos en Halloween, sí. Pero tremenda, de verdad. Los aspectos morales que abre, la interpretación de DiCaprio me parece perfecta. A De Niro le viene como un guante esa interpretación. Yo creo que este último Scorsese, al final nos vamos a quedar con el último, ¿eh? Porque las películas del último Scorsese generan unos debates interesantísimos. Y qué tipo gran... Silencio. Claro. Esta película genera Silencio. debates tipo la de Silencio. Qué gran homenaje a la radio, ¿eh? Ay, ese final. Qué bueno. No contamos más. No contamos más. Vamos a hablar de un clásico. Otro día hablamos. Otro día Esperemos vamos. que La Burbuja dure tantos años que la película de Scorsese se convierta en un clásico, ¿no? Eso es. Que es de La Luna de Sangre, ¿no? Los asesinos de la... Los asesinos de la Luna. Sí. Pues se convertirá en un clásico Pero muy un clásico pronto, seguro. porque tiene ese espíritu del clásico. Por eso Sí, nos aquí gusta hablamos tanto. de uno de los nuestros. Claro, En esta efectivamente. sección. O sea que ya Scorsese ya aparece. Ese ya para dentro de un rato. Vamos a hablar de otro director, vamos a hablar de otra película. Hoy estamos hablando de un clásico por antonomasia, Hoy hablamos- donde los hay. El clásico. El clásico. Hoy el clásico. Creo que ya era hora de hablar del clásico, pues hoy nos vestimos de gala porque esto es el momento cumbre, la película clásica por excelencia, la película que trasciende al cine. O sea, Sí. esta es la película que demuestra que esto es el séptimo arte, esto es un hito de la cultura contemporánea, esta película. Y era hora de hablar de ella, una joya de la Metro, producida por David O. Selnick. Lo de la O no es nada, es que había un tío suyo que se llamaba David Selnick y para diferenciarse de él se puso la O, le caía mal. Año 1939, dirigida por Victor Fleming y titulada Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Menudo clásico del cine. Ahí la tenemos, fíjate. Lo que el viento se llevó. Ganadora de 10 premios Oscars. Primera película nominada con más de 10 nominaciones, Lo que el viento se llevó. Joder, qué clásico. Bueno, ya le preguntaría al final la pregunta que le hago siempre, pero ¿por qué ha elegido esta película? ¿Por qué ha tardado tanto en elegirla y por qué la ha elegido ahora? Vamos a ver, tenemos, no sé si miles, pero tenemos cientos de películas. El caso es que, no sé, no había llegado el momento donde hablar de Lo que el viento se llevó y ayer tuve ocasión de volver a verla después de unos años Ah, qué bueno. y creo que, bueno... ¿Se emocionó usted? Boh, pero más que nunca. ¿Qué me dice? Yo no sé qué pensar de eso. Yo tampoco. Bueno, Fleming, el director. Víctor, bueno, el director, en realidad, él es el que firma la película. Claro. Esta película tuvo también a Sam Booth por ahí. En un año, fíjese qué año, el 39, ¿eh? Es que esta película... Es que el año 39... Vamos a ver, esta película está... Probablemente el año 39 es el mejor año de la historia del cine. ¿Para usted? Fíjese. No sé... Yo tendría dudas con algún año 40, pero el año 39 probablemente es el mejor año de la historia del cine.
El Servicio Postal de Estados Unidos, en 1990, emitió unos sellos de correos conmemorativos de ese año, 1939, en el que incluía 4 joyas de ese año. 2 de esas joyas son de Victor Fleming. O sea, es que es increíble lo que hizo este hombre, que era un californiano pues nacido en 1889. Él creció con el cine, vio todo ese mundillo y las casualidades de la vida. Tenía diferentes oficios y llegó a ser chofer de Alan Dwan, el productor y director. Y entonces empezó a meter en ese mundillo, empezó a rodar películas muy buenas. Capitanes Intrépidos es de Victor Fleming. Él llevó al sonoro a Gary Cooper con El Virginiano. Él también dio un empujón a Clark Gable en Tierra de Pasión. Pero llega el año 39. Y no es que ruede Lo que el viento se llevó, es que rueda El Mago de Oz. El Mago de Oz es una de las mejores películas de la historia del cine. La película que educó a la hija de Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo. Sánchez Dragó también, Sánchez siempre Dragó, hablaba maravillas. sí. Toda la gente interesante ha utilizado esa película para educar a sus hijos. Ese camino amarillo, ¿no? De las baldosas amarillas. Maravillosa. Este hombre en un año rodó Lo que el viento se llevó y El Mago de Oz. Es que claro, es que estamos hablando de colosos, de genios. Después en los años 40 no bajó el pistón. Lo es que murió joven, pero acabó dirigiendo a Juana de Arco, por ejemplo, con Henry Berman, La isla del tesoro en los años 30. Hombre. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las mejores versiones. Es que estamos hablando de colosos de cine. Y entre ellas destaca sobremanera, pues claro, Lo que el viento se llevó. Teníamos que hablar de él en la burbuja, tiene que ser un homenaje. Y entonces aprende siendo chofer, ¿no? Sí, de Alan Dwan. Él, pues bueno, casualidades de la vida. Qué bueno. En California. Qué bueno. Bueno, cuéntenos un poco. Habrá gente que no haya visto Lo que el viento. Yo creo que la gente de la burbuja ha visto mucho cine clásico y habrá visto Lo que el viento se llevó. Pero para si alguien no lo ha visto, sí, cuéntenos un poco el porque, argumento. claro, esta película, que es la más vista en los cines de la historia, fue la que Por más, encima de Titanic, la que por más encima billetes de de cine, la que más entradas de cine Fíjate. vendió, fue Lo que el viento se llevó. Pero pues en estas últimas décadas a lo mejor pues hay gente que no la ha visto, sobre todo gente joven. Me suelen decir algunos chavales que no la han visto, que les echa un poco para atrás la duración de la película, el metraje. Son 4 horas de película. Hay un descanso, que para la gente se iba en esos viejos tiempos en que había bar, en los cines, no expendedores de palomitas. Bueno, vamos a volver a... Entonces, esta película... Pues yo desde el minuto inicial a mí ya me deja sobrecogido, porque ahí vemos la magia del cine. Ahí vemos el plano a Selznick International Pictures, con la música. Y de repente, Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó. Y ese texto. Hubo un lugar llamado el Viejo Sur, con caballeros, con campos de algodón, y toda aquella civilización se la llevó el viento. Y eso, envuelto en la música de Max Steiner. Yo lo estaba ayer y es que se me puso la carne de gallina como cuando era niño y la vi por primera vez. Me parece una auténtica maravilla. No vamos a contar aquí la película, ni muchísimo menos. Solo vamos a decir que esta es una película sobre el fin trágico, brutal, de un viejo mundo y la llegada de un nuevo mundo, todo ello a través de la figura de una mujer, que es Scarlett O'Hara, que empieza siendo la típica niña jovencita que solo piensa en sus amoríos y demás, y acaba echándose a la espalda todo el peso de la supervivencia de su familia, y sobre todo, esta es una película de amor a la tierra, de amor a Tara, a esa tierra roja, reforzada por una fotografía sublime y magistral en Technicolor, que nos va a dar unos rojos, unos atardeceres y unas escenas que es verdaderamente impresionante. En fin, del argumento podríamos decir solamente, para empezar, para que algún espectador pues que se sitúe, estamos en 1861 y en el sur están todos ansiosos porque estalla la guerra. Y hay una fiesta en una maravillosa casa que se llama Los 12 Robles, y durante esa fiesta van a llegar las noticias de que estalla la guerra. Todos la reciben con alborozo, salvo un tipo con muy mala reputación que se llama Red Butler, que dice aquella frase de: los yanquis tienen minas, tienen industrias, aquí no tenemos ni una fábrica de cañones. Los yanquis tienen una flota que nos va a bloquear y nos vamos a morir de hambre. Dice, aquí lo único que tenemos es esclavos, algodón y orgullo. Y ahí empieza todo. Acaba el mundo idílico y empieza la guerra. Pero es que la película no acaba con la guerra. Luego llega la posguerra, los ventajistas, y cómo esta Scarlett O'Hara intenta adaptarse a ese mundo que no tiene absolutamente nada que ver con el pasado. Una película verdaderamente que reúne todas las pasiones humanas, lo mejor del ser humano, lo peor, y todo ello envuelto en una atmósfera mágica, mítica, con una fotografía, digo, espectacular, y con una banda sonora que desde luego es sencillamente impresionante, y que a cualquier persona que tenga sangre en las venas le tiene que emocionar esta película. Adiós pongo por testigo, que jamás volveré. Ese es uno de los momentos sublimes de la historia hambre. del cine, con los rábanos ahí, sí, con las manos destrozadas, una niña que nunca había trabajado y tiene las manos arrasadas de trabajar la tierra,
llena de porquería, con un hambre tremenda, y dice aquello: yo mataré, robaré, estafaré, pero nunca jamás, ni a mí ni a los míos, nos va a faltar de comer, nunca jamás. A Dios pongo por testigo que no volverá a pasar hambre. Se aleja la cámara, el atardecer de una Tara arrasada por el ejército norteño y la música. Bueno, es que son momentos impresionantes. Una frase que sí aparece en la película, que hay otras frases que se han ido repitiendo en la cultura popular. Dios mío, no siento las piernas, elemental que yo Watson, que nunca han aparecido. Esto aparece. Y en cambio, esta aparece. El guión. ¿Qué le parece el guión de esta película? Esta película está basada en la famosa novela de Margaret Mitchell, que salió a la venta, llegó a las librerías en 1936. Entonces David O. Selznick, al mes de estar en las librerías, le dio $50.000 a Margaret Mitchell. Dijo: de esta historia voy a sacar petróleo. Y en efecto lo hizo. Fíjate qué bueno era David O. Selznick, que cuando disolvió su empresa en el 42, le dio otros $50.000 sin necesidad de ello a Margaret Mitchell en agradecimiento a lo que había logrado, ¿no? En fin, la novela tiene uno de los mejores inicios que yo recuerdo, que es aquello de que Scarlett O'Hara no era bella, pero cuando los hombres se daban cuenta de ello, ya habían caído bajo su hechizo. Es que es impresionante. Que eso pasa, ¿eh? Es que eso pasa. Hay chavalas que no son guapas, y a partir de ahí, 1000 páginas contando toda la historia de lo que el viento se llevó. Bueno, sensacional. ¿El título le gusta a usted? A mí me encanta. Claro, es el viento arrasa con el viejo mundo, ¿no? Entonces yo pues me gustaría también mencionar pues la música de Max Steiner. Ya digo, fíjate, Max Steiner compuso media docena de bandas sonoras en ese año. Media docena. Dicen que trabajaba 20 horas al día porque solo tuvo 3 meses para componer esta maravilla. Y dicen que trabajaba a fuerza de bencedrina. Es decir, era un ritmo de trabajo de locos y lo que salió de ahí. Me preguntabas por el guión. Sidney Howard es el que adapta el guión. Se murió durante el rodaje. No pudo recoger su merecido Oscar al guión. Yo, desde luego, la fotografía me parece verdaderamente impresionante en Technicolor. Para rodar el famoso incendio de Atlanta se utilizaron todas las cámaras que existían en aquel año de Technicolor, creo que eran 7 nada más, y ahí estaban todas rodando esa impresionante escena del incendio de Atlanta. Es decir, y luego de los actores... Pues claro, el reparto, vamos a hablar del reparto. Rápidamente te diré que Hattie McDonald es la primera actriz negra que es nominada al Oscar y lo gana, la famosa Mami, ¿no? Que por cierto, ha habido polémica en los últimos años, se ha intentado censurar en su figura, se ha intentado censurar la película de Lo que el viento se llevó. Es que, claro, a mí esto es muy desagradable, porque que se intentan censurar obras de arte como estas, es que me parece, no sé, me parece increíble. En un principio una de estas plataformas intentó retirar de su catálogo esta película. Luego recularon, pero eso sí, por lo visto han debido añadir al inicio pues una especie de introducción pues para que sepamos lo que tenemos que opinar de la película, nos lo dicen ellos. O sea, es que me parece algo terrible. Y eso a usted no le gusta. No, a mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que opinar de algo. Ya lo veré yo y opinaré. Tampoco me gusta el tratar a las películas como si fueran, no sé, dogma de fe. Esto es una película, es una obra cinematográfica que, por supuesto, admite crítica, hay que situarse en el tiempo y el lugar y luego hay que intentar verla con ojos no sectarios, por favor. Por ejemplo, Hattie McDaniel, no sé si he dicho antes McDaniel, sí. Esta actriz era hija de esclavos. O sea, esta actriz sabía de lo que hablaba. Era una familia, 13 hijos, 13 hermanos, bueno, era increíble. Y ella la criticaron por partir de la película. Y decía, vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿Ganar $700 a la semana haciendo de criada en la película o ganar $7 siendo una criada de verdad? Ella al final también rompió clichés. Esta es una película de mujeres que rompen clichés. Scarlett O'Hara, vamos, mujer más luchadora que esa no veremos en una película. Es decir, hay que intentar ver esta película con otros ojos. Y luego los que intentan ahí decir, no, es que claro, es que esta película defiende al sur. Vamos a ver, hay que leer el libro. Sí, sé que cuesta leer, pero el libro critica cosas que hay que criticar del norte, cosas que hay que criticar del sur. Hay que intentar verla con esos ojos. Hay que intentar situarse en ese contexto. Y luego, claro, yo no sé, la Guerra Civil Norteamericana acabó en 1865. Caray, la discriminación y la segregación acabó en 1965, un siglo después. En fin, creo que hay que intentar profundizar, leer, estudiar y no ser sectario, por favor. Es que eso me parece, es como la gente que critica el nacimiento de una nación porque están en el Ku Klux Klan. Es que vamos a ver, no tiene que ver el Ku Klux Klan de un sitio, hay que situarse en la época. Es que esto es muy complicado, hay que intentar, de buena fe, intentar saber cosas. Pero vamos, para usted le parecería un auténtico ultraje censurar Lo que el viento se llevó o citarlo de las plataformas. Me parece increíble, es que me parece como censurar lo que sea. No sé, es que yo estoy en contra. La Gioconda. Yo parto de que yo soy completamente anticensura, pero no en este caso, en todos. Yo, ante la duda, prefiero siempre que la libertad de expresión esté por delante de todo, aunque a mí me moleste algo o me indigne, pero creo que la libertad de expresión es sagrada. Sí.
Bueno, más figuras del reparto, Bueno, aparte de esta mujer negra. Red que Butler. consiguió el Oscar. Hay dos parejas, la pareja ñoña, Ñoña. que son Ashley y Melania, y la pareja dura, que son las que nos gustan, que son Red Butler y Vivian Leigh, Escarlata O'Hara, ¿no? Entonces, bueno, Red Butler... A mí Red Butler me gusta en esta película porque él, aunque aparentemente es un villano, pero caray con el villano y el que se burla de todo y que hace negocios en la guerra. Cuando todo está hundido y el sur está completamente masacrado, él va y se alista en medio del incendio de Atlanta. Es decir, él también tiene sus momentos de honor, ¿no? Y luego, pues la pareja estañoña, pues bueno, él decía Ashley, decía que él se veía muy mayor para el papel. Claro, él ya tenía 40 y muchos años y él se veía mayor, pero bueno, yo creo que hacen una pareja que complementa muy bien a la otra. Y en cuanto a Vivian Leigh, pues hubo polémica, hubo cientos de candidatas al papel de Escarlata O'Hara, ¿no? Y al final, pues triunfó ella, inglesa además, ¿no? Pero bueno, esta película fue yo creo que es una... No nos podemos imaginar a otra Escarlata que no fuera ella, ¿no? Con momentos sublimes como este que comentaba usted, claro. Para acabar, ¿por qué verla en 2023? Este 2023 en el que hay muchas más comodidades que en aquel siglo XIX en el que está inspirado esta película. Las mujeres se tienen que parecer a Escarlata O'Hara. Vamos a ver, Escarlata O'Hara, vamos a ver, tiene sus pros y sus contras. Escarlata O'Hara también es una mujer que muchas veces parece que no tiene escrúpulos, que intenta siempre hacer lo que sea, pero yo me quedo con que Escarlata O'Hara, con todos sus defectos, es la que siempre está para salvar a Melania, salva a su niño, le saca junto con Red Butler del infierno de Atlanta. Ella se echa el peso de la familia encima, y entonces yo creo que es una mujer, es una actriz, es una interpretación que hay que entenderla en el contexto de esa novela y de esa película. Esta película, vamos a ver, refleja todo lo bueno y todo lo malo del género humano. Los sentimientos están a flor de piel. Yo creo que las interpretaciones se nos quedan marcadas como el fuego de esa secuencia maravillosa y a la vez terrible del incendio de Atlanta. Y además a mí me gusta mucho esta película porque refleja perfectamente cómo se acabó con el mundo antiguo. A cañonazos, a destrucción. Creo que en ese sentido tiene un toque documental que nos deja asombrados. Esa estampa de la estación de Atlanta que ejemplifica mejor que nada el hundimiento del sur con todos los heridos en las vías, la bandera confederada destrozada. Y yo, si me permites, me parece sorprendente los 4 años que pudo resistir el sur esa guerra en una inferioridad de condiciones verdaderamente asombrosa. No tenían ni botas, sale en la película. Mis soldados están descalzos en medio de la nieve, ¿no? Sí. Y luego el tema de la esclavitud, pues claro que está reflejado el tema de la esclavitud. Pero claro, insisto, hay que ponerse en ese contexto y hay que intentar entender la mentalidad del sur cuando escribió eso en el año 36. Y luego, claro, lo que he dicho antes, se supone que si llegaban unos muy buenos para acabar con la esclavitud y que esa fuera la excusa de la guerra, se tenía que haber acabado con esa situación de segregación justo cuando acabara la guerra. Hasta un siglo después no acabó. Los que ganaron a lo mejor tampoco hicieron las cosas tan bien. Claro. Bueno, pues grandes reflexiones estas. Yo creo que es para recomendar. Hasta Carmelo Encinas, ¿no? Yo creo que puede ver esta película. Seguro que lo habrá visto. Sí, ¿no? Tiene muchos años como para ver este tipo de películas, ¿no? Y mucho tiempo libre, porque como va de tertulia en tertulia, bueno, la verdad que no me voy a meter en más jardines. Profesor, muchísimas gracias. Hemos empezado hablando de una película del sur, que habla del sur de los Estados Unidos y de ciertas peculiaridades, como es esta nueva de Scorsese, y acabamos hablando de Lo que el viento se llevó. Que, por cierto, en la nueva de Scorsese también aparece el Ku Klux Klan. Es verdad. Pero interesante cómo aparece. Sí, muy interesante. Algunos se va a sorprender. Sí. Aparece la misa. Es que eso es un poco también lo que aparece en Lo que el viento se llevó. Claro. Porque Ku Klux Klan, al principio, la gente lo veía como una especie de liberación frente al ocupante del norte. Luego degeneró, aquello era, vamos, porque iban persiguiendo a los negros, no solo a los negros, a los católicos, eso acabó siendo. Pero claro, mucha gente en el sur se agarraba a eso como única salvación frente a todo el ejército los indios con de ventajistas. Bueno, usted sabe que hubo, ahora no quiero decirlo para no equivocarme, pues hablando de memoria, pero no sé si los comanches, alguna tribu, apoyó al sur durante la guerra civil. Sí. Por cierto, la relación entre Partido Demócrata y Ku Klux Klan está absolutamente ligada. Los atacantes del sur son del Partido Republicano y el sur es el Partido Demócrata, ¿no? Bueno, ha cambiado mucho las cosas. Sí, ahora en el sur gana el Partido Republicano. Y las costas. Es que Estados Unidos es un país apasionante y tiene una historia terrible. Sí. A mí me terrible gusta, y apasionante. A mí me gusta el cine como crítica a la sociedad americana. O sea, ellos no han tenido complejos en denunciar ciertas cuestiones que han pasado dentro de su país, que son que no deben ser loables y que mucha gente adora y que tienen una mística con Estados Unidos, pero el cine se ha convertido en una crítica de ellos mismos y eso
Eso está muy bien. Sí, se ve muy bien a través de la evolución de los años, de cómo el tratamiento de la historia de Estados Unidos ahora es completamente diferente al de antes. Sí, sí, sí. Profesor, que hablaríamos horas, pero tiene usted buenos cosas que temas. hacer, tiene exámenes que corregir, tiene películas que ver, porque claro, es que hay que verlas para la semana que viene. Así que la semana que viene hay fiesta, por cierto, ¿eh? No tendremos Vale, el día de la Almudena. Pues nos veremos el día. Así que ya tiene 2 semanas, o sea, tiene que traer una película. Igual hacemos un programa doble para compensar. Ah, bueno, o El Mago de Oz, ya que estamos. Bueno, Ya vamos a dejar a Víctor Fleming una eso temporada es. que descanse. En la nevera. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Y nosotros acabamos la burbuja de Periodista Digital dándoles las gracias, de verdad, por estar con nosotros, dándole las gracias a mi querida Marta García, que siempre lo hace tan bien, y como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenmelos de Irene Montero. Que Dios les bendiga.